Te adoramos, Señor. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de mostrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que está inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Por eso decimos: ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro ahí me habré de mostrar, y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor,
razón por ti. Todo lo que existe es por Él. Lo que existe es por Él. Amén. Gracias. Aleluya. Gloria a Cristo. Bienvenidos a Juntos. Es una alegría estar con ustedes nuevamente. Poder enriquecernos en la palabra del Señor, consejos de Dios para nuestras vidas. Estamos estudiando juntos la epístola de Santiago y obviamente esta epístola usted no la puede leer sin aplicarla a su vida. Santiago nos habla de cómo debemos de vivir el reino de Dios aquí en la tierra y que podamos descubrir realmente el compromiso que tenemos como creyentes ante la iglesia misma, ¿no? Y ante la sociedad. Para los inconversos, Para los sobre inconversos, todo. sí. Tenemos que aprender a hacer la diferencia en medio de un mundo, que el mundo seguirá siendo mundo desde que es mundo, ¿no? Y Santiago, pues, nos ayuda a poder profundizar. Estamos en Santiago capítulo 1, ayer estudiamos hasta el verso 21, ¿verdad? Nos quedó esa palabra que para que la palabra sea implantada debe haber mansedumbre, es decir, debe haber un terreno listo para recibir al Señor. Alguna gente anda muy respingada todo el tiempo, luchando, contradiciendo, un espíritu de contradicción por todo, pero cuando uno va a la iglesia del Señor, uno se siente y dice, Señor, háblame porque te necesito. No, y si nosotros realmente queremos crecer, madurar en Cristo, porque no solamente se trata de creer en Cristo, se trata de crecer en Cristo, Amén. ¿verdad? Poder dar un testimonio que sea hermoso, no solamente dentro del corazón de la iglesia, sino también el corazón de nuestros hogares, y sobre todo aquellos que no conocen a Jesús pueden ver vidas transformadas en nosotros. Y no solamente para las cosas ministeriales. Yo creo que Santiago nos pone los pies sobre la tierra, ¿verdad? Para la manera como debemos de reaccionar y la manera como debemos de conducirnos. Porque uno puede decir, hay personas que se jactan y dicen, así es mi carácter y ahora me aguanta, ¿verdad? Y no son nada enseñables. Y la mansedumbre tiene que ver con ser enseñables, con ser dóciles al consejo, a la instrucción. Porque mientras estemos aquí en la tierra, siempre va a haber algo que necesitamos aprender y sobre todo desaprender. Amén. Que cuesta tanto desaprender porque tenemos patrones de conducta tan arraigados, forma de pensamiento que muchas veces no abrimos nuestra mente como un paraguas, ¿verdad? Sí. O como un abanico y solamente vemos nuestros propios pincelazos de colores cuando volvemos a ver y nos permitimos ser enseñados. Estamos abriendo ese abanico para ver otro escenario de vida. Y rituales religiosos, como vamos a aprender en este día hoy, en este día de hoy. Muy bien, vamos a leer el verso 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Quizás nos quedamos ahí un ratito, No, hasta el el verso 25, sí. muy bien. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hay tanto aquí por aprender. Sí, ¿verdad? Santiago lo pone siempre en esa posición de nuestra voluntad, del ejercicio de nuestra mente. Y nos dice que no podemos ser solamente oidores. Ya de por sí nos decía anteriormente que debemos estar listos para oír, pero que no solamente se trata de ser un oidor,
y siendo, dice, y no tan solamente oidores, sino hacedores de su palabra, engañándoos a vosotros mismos, porque es igual, como dice él, pues todas las mañanas uno se mira en el espejo, espero yo, ¿verdad? Para arreglarse un poco el cabello, y las damas para darse un poco de color, en fin, pero nos vamos y en el camino olvidamos quizás qué fue lo que vimos en el espejo, ¿verdad? Quizás más adelante, movimiento de aire, el cabello se movió, qué sé yo, o el trabajo fue un trabajo fusivo, un trabajo manual, intenso, que no tiene nada que ver con lo que vimos en el espejo. A nuestro hijo pequeño le decía a su maestra: Diego, me gusta cómo viene usted a la clase. Pero realmente al final... A las primeras horas del día, ¿verdad? Cuando lo recibí en el aula. Pero hay que ver cómo usted regresa a casa. No, pero también, pastor, estaba recordando ahorita que, y en más que alguna ocasión, creo yo, lo he mencionado, que muchas veces estamos solamente como en la funeraria, de cuerpo presente, porque todos nuestros pensamientos están divagando, y en realidad nos estamos engañando a nosotros mismos, porque solamente estamos siendo oidores y olvidadizos, porque si estamos en un montón de cosas a la vez, ¿cómo el Espíritu Santo va a poder estar hablándonos si estamos con nuestra mente ocupada en otras cosas? Creo que nuestras madres lo hacían muy bien. ¿Me estás entendiendo? ¿Entendiste lo que te dije realmente? ¿Verdad? Porque muchas veces olvidamos lo que nuestros padres nos decían. Y recuerdo una vez estar aconsejando a un muchacho que sin tener una relación consciente de noviazgo lo vieron besándose con otra muchacha, una chica, y era un muchacho adolescente en esa época. Y cuando yo estaba hablando con él, recuerdo que hasta lágrimas al final me dice: sí pastor, solo me di la media vuelta. Y allá lo vieron otra vez. Y en la iglesia. Es que eso es a veces ser olvidadizo, ¿no? Es realmente Satanás toma ventaja sobre eso en nuestra vida y nos roba lo que Dios quiere poner en nuestro corazón. Ese es el terreno duro donde las aves se comían la semilla del trigo porque ni siquiera penetraba. Jesús dice que viene el malo, viene Satanás, viene el diablo y roba esa palabra que Dios quiere que se reproduzca en nosotros. Y Santiago lo está diciendo de esta manera, pues sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Uno de los comentaristas bíblicos dice que en el mundo antiguo era muy común para las personas el escuchar a un maestro, pero si la persona trataba de seguir a su maestro y vivir lo que él estaba diciendo, entonces es ahí cuando se llamaban discípulos. ¿Verdad? Me gustó. Y eran discípulos de ese maestro, ¿verdad? Porque no solamente estaban siendo oidores. Y es interesante también que nuestro Señor Jesucristo utilizó el mismo punto para concluir su sermón del monte. Entonces uno dice, ¿verdad? Porque él dijo que aquel que escuchaba la palabra sin aplicarla era semejante a un hombre que edificó su casa sobre la arena, pero que el que escuchaba la palabra de Dios y la hacía era como el hombre que edificó su casa sobre la roca, y la cual podía soportar las inevitables tormentas de la vida y aún la eternidad. Mateo 7, 24, 27. Sí, ¿a quién compararé? Dijo Jesús, al que oye y hace. Y es lo mismo que Santiago está rescatando aquí. La vida cristiana es una vida de compromiso y nos llama aquí bienaventurados, ¿verdad? Dice, será bienaventurado en lo que hace. Eso significa, hermanos, que muchas veces el camino angosto es dificultoso, pero al final es bendición. Y si somos sabios, si somos inteligentes, entonces al final tendremos bendición. ¿Y quién no quiere la bendición en su vida? A veces escogemos la maldición. Muchas personas escogen vidas tristes, amargadas, porque ellos lo escogieron. Pero nosotros podemos escoger el camino de la palabra. Y me gusta cuando dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley,
la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadísimo, sino hacedor de la obra. Es que gran responsabilidad cada vez que oímos la palabra del Señor, mis amados hermanos, porque dice que la ley, la de la libertad, y es que Satanás siempre quiere que uno ande con grilletes, pero cuando yo oigo y cuando yo aplico la palabra, esos grilletes se rompen. O sea, la palabra tiene un poder transformador en nuestra vida, ¿verdad? Es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo. Y Santiago dice, mire, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, dice, es semejante a ese hombre que se considera, porque nos miramos en el espejo en la mañana, pero no es que todo el día tenemos en nuestro esquema pensante el rostro que vimos, ¿verdad? Lo olvidamos. Es rápido. Me gusta entre todo lo que hemos leído lo de la palabra implantada, pastora. Eso es hermoso porque hoy en día hay implantes de todo tipo en el cuerpo. Hay quienes implantan cosas sobre su nariz, en fin. Hay implantes para el corazón, gracias a Dios por la ciencia. Pero imagínese implantar la palabra en nuestro corazón. Considere eso, porque en aquel tiempo no había Biblias. Los textos del Antiguo Testamento estaban en manos de los sacerdotes, de los escribas, y básicamente, como dice Romanos, la fe viene por el oír. Las personas oían y oían la palabra, y la palabra entonces era implantada. No tenían un acceso así rápido para venir. Hasta después las cartas se empezaron a reproducir, pero en el principio no era así. En el principio era tú oías la palabra. Cuando la fe viene por el oír, por eso dice que nuestro oído debe estar atento, debe estar limpio, nuestra mente y nuestro corazón, para que la palabra, como dice el verso 21, dice, con mansedumbre la palabra, recibir con mansedumbre la palabra implantada. Esa palabra la que fue sembrada en nosotros, para que dé fruto, y ese fruto es la única manera. Permanezca. Eso es el deseo de Dios. Así que hoy en este día podemos decirle al Señor, Dios, queremos perseverar en la palabra de libertad. Como dice Gálatas capítulo 5, verso 1, oh Gálatas insensatos. Sí, estaba pensando que cuántas veces estamos atravesando una anemia espiritual, ¿verdad? Casi de muerte, porque no retenemos la palabra del Señor. Y si hay algo que es el alimento para nuestra vida espiritual, es la palabra. Esa es la palabra del Señor. Y debemos nosotros, con amor, retenerla. Dice Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y me gusta lo que Santiago dice, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Sí, bien dice el Salmo, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Delicias a mi diestra es su palabra. ¿Con qué el hombre va a aprender su camino? Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con su palabra. Con guardar su palabra. Entonces, amemos la palabra del Señor, retengámosla, memoricemos la palabra del Señor, porque muchas veces no saben qué hacer en la tentación porque no tienen la palabra en su mente. No, y cómo el Espíritu Santo va a poder operar si no tenemos la palabra en nuestro corazón, porque dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, la palabra es la que nos libra de ser torpes, ¿verdad? La palabra es la que nos libra de tener malas decisiones o de tener malos pensamientos o de querer tener como Santiago dice, esas almas que van y vienen, ¿verdad? De doble ánimo. La palabra del Señor debe estar implantada en nosotros y eso es de bendición. Le enseñamos el truco para memorizar la Biblia. Repetir, repetir y repetir. Esa es la clave. Cuando ore, agarre la Biblia, agarre los salmos, agarre los proverbios y por ahí empiece orando. Hay que aprender a orar con la palabra. Y a orar se aprende orando. Veamos el verso 26 al 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua,
sino que engaña su corazón. La religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Aquí arranca esta palabra religión que en realidad y hasta los comentaristas se ponen de acuerdo acerca de esta palabra religión. Algunos de los padres de la iglesia al hacer la traducción tenía que ver algo así como unirse a, ¿verdad? O estar ligado a. Y esta palabra de religión aquí está hablando más de la forma, que el adorno que se tiene alrededor de la religión. Nosotros hemos creído en Cristo, confesamos la fe evangélica y, si se quiere, la religión evangélica, pero hemos de decir que aún en medio de la iglesia cristiana evangélica hay mucho adorno religioso y nos olvidamos exactamente de la esencia, que la esencia siempre será Cristo. Y cuando Cristo es la esencia, entonces nos mueve hacia afuera, nos impulsa hacia afuera. Es decir, la religión no es para guardarla dentro de un templo. O para creernos súper religiosos. O que nos vean. ¿Verdad? O con unas palabras rebuscadas, como decimos por ahí. Porque en realidad en estos versos encontramos ejemplos de lo que significa realmente ser un hacedor de la palabra. Mire que es interesante que Santiago vuelve, bueno, más adelante va a tocar el asunto más fuerte sobre la lengua, porque dice que si yo no refreno la lengua, ¿cómo puedo decir que soy religioso? Por ahí, ¿verdad? Comienza. Por la lengua comienza. Si alguien todo. Es chambroso, si alguien le encanta el chisme, la murmuración, la crítica, pues hombre, debería asegurarse si se ha convertido a Cristo Jesús. Y no es que uno no comenta algo, escucha algo, por supuesto que sí, pero hay alguien que agarran tarea con eso. ¿Y cómo pueden? Y votan el testimonio también, porque cuántas personas dicen, para tener la lengua larga como esa, mejor no voy ni a la iglesia, ¿verdad? Sí. Yo encontré esto, pastor, que dice, en esto que dice Santiago, si alguno se cree religioso, dice que en la antigua lengua griega, religioso es una palabra que nunca se utilizó en un sentido positivo en el Nuevo Testamento. Santiago aquí la usa en alusión a alguien que es religioso, pero que en realidad no está bien con Dios. Y esto es evidente debido a que no ha aprendido a refrenar su lengua. O sea, lo que encontramos en estos versos es que nuestra fe no se trata de parecer, sino de ser. Dice este comentarista bíblico, la verdadera religión no es la de parecer, sino la del ser. Si alguien parece ser religioso, es en griego una condición expresada de manera tal que no se duda de la premisa, sino que se la afirma como un paso para decir otra cosa. Una posible traducción sería, ya que alguno parece ser religioso, pero no refrena su lengua, y la palabra parecer aquí es dokei en griego, que significa ser de la opinión, pensar, suponer, parecer, ser contado como, tener reputación, me parece a mí. Cualquiera de las tres posibles traducciones del texto, su real sentido. Si alguno es de la opinión de ser religioso, si alguno piensa que es cristiano, si alguno parece ser cristiano, o es contado entre los cristianos, o tiene reputación de cristianos, entre otras son las posibles traducciones cuando dice aquí el que cree ser religioso. Si alguno se cree religioso, es decir, si alguno externamente muestra su amor, su consagración a Dios, porque vamos al templo y levantamos nuestras manos a Dios, porque lo hacemos de todo corazón, son actos religiosos, son parte de nuestra liturgia, adorar, cantar, danzar, ¿verdad? Es parte de nuestra vida, pero si no estamos manejando en principio la lengua, mejor ni nos acercamos. Así es. Y una cosa muy importante, la verdadera fe se manifiesta en acciones de amor. Sí, y dice que si nosotros no aprendemos a refrenar nuestra lengua,
nuestro caminar es vano, ¿verdad? Porque debemos de vivir lo que decimos. Sí. Y muchas veces decimos, pero no vivimos lo que estamos diciendo. Y no hay coherencia. Y esto no es para condenarnos, es realmente para llamarnos la atención en nuestra vida. Y ciertamente cuando uno viene a Cristo hay cosas que todavía están ahí del mundo, pero hombre, ya algunos viejos en el Señor, ¿verdad? De pronto caen en ese pecado del chisme, ¿verdad? De las habladurías y esas cosas que realmente No lo se único que prestan para llevar y traer. en lugar de arreglar con la persona. O corregir a alguien, ¿verdad? Porque si alguien viene, como diríamos, de lengua floja o lengua suelta a traernos algo y no nos incumbe a nosotros, dirijamos a esa persona para que vaya y en diga, la dirección. usted dígale, venga hermano, venga hermana, vamos a hablar con él. Expresa lo que me ha expresado a mí, por favor exprésaselo. Sí, porque hay veces lo traducimos en un segundo, un tercero, un cuarto y la persona tal vez con la que directamente tiene que ver el asunto ni cuenta se da. Y cuando uno le dice a una persona, ven, vamos a hablar con esa persona, mire, sale huyendo, porque es un cobarde. Si uno ama a su hermano, dice la Escritura, Mateo 18, uno debe ir con su hermano. Y si no te escucha, pues lleves un testigo. Si no, pues dos. Y por último, pues ya la iglesia debe conocerlo. Pero la religión pura, incontaminada, sin mancha, son aquellas donde en primer lugar la lengua es refrenada. Y en segundo lugar, hay un comportamiento de amor hacia afuera, como dice el verso 27. La religión pura y sin mácula, es decir, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Estas no solo son acciones pastorales, son acciones para la iglesia del Señor. ¿Verdad? Yo he conocido hermanos que tienen ese don de compasión, de misericordia. ¿Cómo visitan ellos a los hermanos enfermos? Su corazón. No, pero es un deber para todos. Pero también hemos encontrado otros líderes en el Señor muy fuertes, pero no les mencione de ir a un hospital, no les mencione de visitar un huérfano, ¿verdad? O el acompañamiento a las familias cuando pasan por momentos de crisis, ¿verdad? Pero en realidad esto es parte de la vida y lo que Santiago realmente nos está desafiando a poner en práctica estos principios. Sí, el deseo de Dios entonces no es que vivamos de ritos y ceremonias, ¿verdad? Sino que vivamos realmente de una vida transformada, de una vida sin mucho adorno religioso, y que vivamos una vida donde nuestro proceder habla del amor de Dios, cuando ayudamos o sustentamos a aquellos que están en necesidad, y también cuando dejamos ese comportamiento mundano que no agrada al Señor y podemos vivir sin ello. Aquel pasaje en la Escritura que dice: si tu ojo es malo, quítatelo; si tu mano, quítalo. Yo he llegado a entender ese pasaje de: se puede vivir con un ojo, sí; se puede vivir con una mano, sí; se puede vivir sin el mundo, sí se puede vivir; se puede vivir sin el pecado, sí se puede vivir; se puede vivir sin la forma, las celebraciones que el mundo hace para decir que está feliz, sí se puede vivir. Nosotros necesitamos, amados hermanos, aprender a vivir para el Señor. Sé que es un proceso, pero es bueno. La perfección del creyente precisamente está en eso, en el progreso de su camino espiritual. Muy bien. Bueno, vamos a orar. Pastor, tú. Padre, te damos gracias este día. Gracias. Esto no es nada fácil, Señor, compartirlo. Señor, en realidad todos creo que hemos fallado. A veces tenemos tanto adorno en nuestra vida, Señor, tanta liturgia, verborrea, y a veces, Señor, hasta ademanes físicos que podemos nosotros tener como creyentes. Y no es que Dios no podemos darte esa gloria a ti con todo nuestro cuerpo, si nuestro cuerpo debe ser lo primero que debe sacrificarse delante de ti.
pero que no vivamos, Señor, a través de ello, sino que tú vivas a través de nosotros y que podamos extender, Señor, tu mano a aquellos que lo necesitan y aprender a apartarnos, Señor, del mundo, de aquellas cosas que no te agradan y, Señor, sin las cuales podemos vivir gozosamente agradándote a ti. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra esté implantada en nuestra vida siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén Y y amén. amén. Que el Señor le bendiga y somos la casa del Padre, Una una familia familia para para ti.